Lloró en la cama nupcial, y el Lakota le lavó el rostro con respeto. La puerta de la cabaña nupcial se cerró detrás de ella como un golpe seco, un sonido que hizo eco dentro de su pecho, mientras sus manos temblaban sobre el borde del vestido, porque no era la boda que había imaginado ni el amanecer que le prometieron, sino un cuarto silencioso donde la lámpara apenas iluminaba el colchón, y donde la vergüenza se hizo tan grande que no pudo sostenerla más, así que cayó de rodillas junto a la cama, y rompió en un llanto que no intentó esconder. Lágrimas calientes, torpes, desordenadas. Lágrimas que caían sin pausa sobre las sábanas blancas mientras se decía a sí misma que era inútil, que no podía ser amada, que esa noche confirmaría lo que todos repetían a sus espaldas. Y en medio de ese desorden de angustia escuchó un crujido leve. Un paso firme que no pertenecía a ningún hombre del pueblo. Un paso que venía cargado de silencio, no de amenaza. Y cuando levantó apenas la mirada lo vio allí, en la puerta. Un Lakota joven, alto, con el cabello trenzado y los ojos más tranquilos que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Un hombre que no se acercó de inmediato, que no extendió la mano, que no reclamó nada aunque la tradición dijera que podía hacerlo, sino que se quedó quieto, como si supiera que un movimiento brusco podía romperla por completo. Y ella, incapaz de detener el llanto, apretó los dedos contra las sábanas, esperando que él la juzgara, que se burlara, que la llamara frágil. Pero él solo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto mínimo, respetuoso, inesperado, y dio un paso hacia la cama, despacio, como quien se acerca a un animal herido que no quiere asustar, y se sentó en el suelo frente a ella, sin tocarla, sin hablar, solo respirando con calma para que ella pudiera encontrar el ritmo que había perdido. Y el silencio entre ambos se volvió más suave, más humano, más digno que cualquier palabra que pudiera pronunciar, hasta que ella, aún llorando, logró levantar la vista lo suficiente para ver que él no fruncía el ceño ni desviaba la mirada, sino que simplemente estaba allí, ofreciéndole su presencia en vez de exigencias, su quietud en vez de presión, su respeto en vez de reclamación, y por primera vez desde que llegó al rancho, no sintió miedo. Solo un cansancio tan profundo que la llevó a cerrar los ojos mientras el Lakota, sin romper la distancia, dejaba que su sola respiración dijera lo que ningún otro hombre había tenido la paciencia de decirle. No estás sola. Ella no sabía cuánto tiempo había pasado, si unos segundos, unos minutos o una eternidad. Pero cuando logró abrir los ojos, aún con las pestañas húmedas, lo encontró sentado exactamente en el mismo lugar, sin haberse movido ni un dedo, como si su sola inmovilidad hubiera sido el puente que la sostuvo mientras su mundo se desmoronaba en silencio. Y ese detalle tan simple, tan mínimo, le golpeó el pecho con una fuerza que no esperaba, porque ningún hombre en su vida había esperado a que ella terminara de llorar. Siempre la habían apurado, callado, o peor, ridiculizado. Y sin embargo, aquel Lakota permanecía allí, con las manos apoyadas sobre sus propias rodillas, respirando despacio, dejando que su calma llenara la habitación sin reclamar nada a cambio. Y cuando ella intentó levantarse para disimular su debilidad, un temblor fuerte le recorrió los brazos y se desplomó otra vez sobre el borde de la cama, bajando la cabeza con vergüenza. Pero él extendió la mano entre ambos, sin tocarla, solo dejándola suspendida en el aire. No para obligarla a tomarla, sino para mostrarle que estaba ahí si lo necesitaba. Y ese gesto, tan silencioso y tan humano, la desarmó más que cualquier palabra. Así que ella tragó saliva, intentando hablar. Pero lo único que salió fue un susurro roto que pidió perdón por estar llorando, por ser débil, por no ser lo que se esperaba de una esposa en su noche nupcial. Y él frunció apenas el ceño, no con molestia, sino con una incomprensión suave, como si no entendiera por qué alguien tendría que disculparse por sentir miedo. Y entonces, con movimientos lentos, apoyó la palma de su mano en el suelo entre ambos, mostrando que no se levantaría, que no avanzaría hacia ella,
que no cruzaría ningún límite que la lastimara, y dijo en español, con un acento profundo y grave que parecía tallado en madera, «No llores por mí, yo espero». Y esas 3 palabras, tan simples, tan dignas, tan contrarias a todo lo que el pueblo decía que los Lakota eran, la hicieron bajar la cabeza hasta que el cabello le cubrió el rostro, porque allí, justo en ese instante, entendió que él no la miraba como una carga, ni como una esposa por obligación, ni como una mujer rota que debía esconderse, sino como alguien que merecía ser tratada con paciencia, con espacio, con respeto. Y mientras la lámpara temblaba sobre el buró y la noche avanzaba sin piedad afuera, ella sintió que algo dentro de su pecho cedía, no por derrota, sino por alivio. Y aunque aún no podía mirarlo directamente, su cuerpo comenzó a respirar más lento, menos ahogado, menos desesperado. Y en ese nuevo ritmo, él inclinó la cabeza con suavidad, como si agradeciera en silencio que ella se dejara sostener por un momento, mientras la habitación entera parecía aprender hasta acomodarse alrededor de su llanto, sin intentar silenciarlo. Porque por primera vez en su vida, llorar no la hacía menos. La hacía humana. Ella se quedó quieta, aferrada al borde de la cama como si ese trozo de madera pudiera detener el temblor que subía por sus brazos. Y él no dijo nada, absolutamente nada. Solo movió su respiración un poco más despacio, bajando la mirada para no invadir la suya, ofreciéndole con ese silencio algo que nunca había recibido: espacio para existir sin ser analizada. La lámpara parpadeó, y la sombra del Lakota se desplazó suavemente por la pared. Pero él permaneció sentado un paso detrás, con las manos abiertas sobre sus rodillas, para mostrar que no intentaría tocarla, ni consolarla a la fuerza, ni reclamar nada que ella no pudiera dar. Y en ese gesto pequeño, invisible para cualquiera que no supiera leer almas, ella sintió cómo el aire se volvía menos pesado, cómo el temblor en sus dedos se hacía un poquito más lento, como si su cuerpo estuviera reconociendo la seguridad antes que su mente. Él tomó una manta doblada que estaba a un lado de la cama, moviéndose con la paciencia de quien se acerca a un animal asustado, y la tendió hacia ella sin imponerla, solo ofreciéndola en el aire para que tomara su decisión sin prisa. Y cuando ella, casi sin fuerzas, la recibió, la tela rozó los dedos de Lakota por un segundo, un roce tan leve que podría haber pasado desapercibido. Pero ella lo sintió como si el mundo se hubiera detenido, porque ese contacto no llevaba deseo, ni presión, ni reclamación, solo calor humano, firme pero respetuoso. Y al envolver la manta alrededor de sus hombros, él inclinó apenas la cabeza, como quien pide permiso al silencio para retirarse un paso sin dejar de acompañar, acomodándose más cerca del suelo que de ella para que su presencia no la intimidara. Y así, sin una sola palabra, sin un solo intento de acercarse de más, él le regaló el tipo de compañía que no exige explicación, un refugio hecho solo de calma, respiraciones lentas y respeto absoluto. Mientras la noche afuera comenzaba a perder fuerza, y dentro de la cabaña, por primera vez desde que entró, ella dejó caer los hombros, sin sentir que iba a romperse. La manta aún le cubría los hombros cuando el silencio empezó a volverse demasiado ancho, demasiado lleno de cosas que ella había tragado durante años. Así que, sin levantar del todo la mirada, dejó escapar un susurro que no sabía si él podría oír. Un susurro hecho de vergüenza y cansancio, diciendo que no lloraba por él sino por lo que traía encima, por todas las palabras que le habían repetido desde niña, por los temores que cargaba incluso antes de llegar a esa cabaña. Y él, sentado en el suelo con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, giró apenas la cabeza para mostrar que estaba escuchando, no con prisa, no con juicio, sino con esa calma profunda que parecía habitarle los huesos. Así que ella, aún sin mirarlo directamente, respiró hondo y dejó que la verdad saliera, torpe y rota, confesando que le habían dicho que era insuficiente, que era torpe, que era fría, que ningún hombre la querría,
que si llegaba llorando a su noche de bodas, solo confirmaría lo que todos decían. Y en cuanto esas palabras salieron, su voz se quebró como si hubiera abierto una herida demasiado antigua, y apretó la manta contra su pecho como si temiera que su confesión tuviera un precio. Pero él no se movió hacia ella. No intentó tocarla ni decir palabras rápidas para consolarla. Solo desvió la mirada hacia la ventana donde el viento movía apenas la cortina, como si necesitara que ella supiera que podía hablar sin ser observada de frente, como si entender su dolor requería mirarla únicamente cuando ella quisiera ser mirada. Y cuando ella dijo que temía que él la reclamara porque así lo decía la tradición, su cuerpo entero tembló. Pero él negó lentamente con la cabeza, no para contradecirla, sino para mostrarle que su temor no tendría eco en él. Y alzó una mano, lenta y tranquila, hasta el nivel de su propio pecho, tocándose allí con los dedos abiertos en un gesto que decía sin palabras que no ejercería poder sobre ella, que no cruzaría un límite sin su permiso, que no había venido a tomar nada sino a acompañar. Y ese gesto sencillo, tan silencioso como la noche afuera, hizo que ella tragara saliva y soltara de golpe un pequeño sollozo. Ese tipo de llanto que surge cuando alguien, por primera vez en demasiado tiempo, deja de tener miedo a ser castigada por sentir. Y mientras la lámpara consumía su última lágrima de aceite, él murmuró en voz baja, con un español imperfecto pero honesto: «Aquí, nadie te hace daño». Una frase que cayó tan suave sobre la habitación que ella cerró los ojos, dejando que ese sonido la envolviera por completo, como si esas 4 palabras, por sí solas, pudieran reescribir el destino que le habían impuesto. Y por primera vez desde que entró, sintió que la noche no se cerraba sobre ella, sino que se abría, permitiéndole respirar sin sentir que debía pedir perdón por cada aliento. La llama de la lámpara murió sin ruido, dejando la cabaña nupcial envuelta en una penumbra suave, donde solo el resplandor de la luna entraba por la cortina rota. Y en esa luz pálida, él se movió por primera vez desde que ella empezó a hablar, no con prisa ni con intención de tocarla, sino con la misma delicadeza con la que uno acomoda una manta sobre un niño dormido. Tomó una pequeña jofaina de agua que estaba sobre la mesa y la acercó despacio, sosteniéndola con ambas manos para que ella viera que no llevaba ninguna otra intención. Y cuando ella retrocedió un poco por el hábito de temer, él se detuvo a mitad de camino, dejando que fuera el silencio quien continuara la conversación, porque no buscaba asustarla ni demostrar autoridad, solo ofrecer un gesto que no exigía ni devolvía nada, un gesto que existía por sí mismo, tan transparente como el agua que llevaba dentro. Así que ella, respirando hondo, asintió apenas, un movimiento mínimo, frágil, casi invisible, pero suficiente para que él diera un paso más despacio y se sentara no frente a ella, sino al costado, en el suelo, para que no pareciera más alto, más fuerte, o más dueño de la situación de lo que ella podía soportar. Entonces, sumergió sus dedos en el agua tibia y los dejó allí un momento, calentándolos, como si temiera sorprenderla con un toque frío, como si todo su cuerpo supiera que ese primer contacto debía ser suave o no sería nada. Y cuando al fin acercó la mano hacia su rostro, lo hizo con la lentitud de un amanecer que no quiere despertar a nadie, limpiando primero el borde de sus mejillas donde las lágrimas se habían secado en líneas irregulares, sin presionarle la piel, sin rozar más de lo necesario, respetando cada centímetro de distancia que ella todavía protegía con el cuerpo. Ella cerró los ojos, no por miedo, sino por algo que no entendía, porque ese toque, tan leve que parecía más un suspiro que un gesto, no dolía, no exigía, no juzgaba. Y mientras él escurría el paño y lo pasaba otra vez por la curva de su mejilla, ella sintió que el peso que llevaba en el pecho comenzaba a deshacerse gota a gota, mezclándose con el agua que él exprimía en silencio. No había palabras entre ellos, no había preguntas ni explicaciones, solo ese ritmo lento y constante, ese cuidado que parecía imposible en un mundo
que siempre la había tratado como algo que debía ocultarse. Y cuando él terminó, colocó la jofaina a un lado y se inclinó un poco hacia atrás, dejando claro que no se acercaría más de lo que ella permitiera, y dijo con una voz tan baja que casi era parte de la noche: ¿Así? ¿Descansas mejor? Y esa frase simple, desprovista de deseo o mandato, fue el primer puente de paz que alguien había construido para ella en años, haciendo que sintiera, aunque fuera por un momento, que su rostro no era una vergüenza que debía esconder, sino una historia que merecía ser cuidada con respeto. Ella quedó inmóvil varios segundos después de que él retiró la mano, como si su piel todavía guardara el eco tibio del agua y del respeto con el que la había tocado. Y él, al verla así, no avanzó ni un solo paso, sino que bajó la mirada, apoyó las palmas en el suelo y se recostó apenas hacia atrás, dándole más espacio, más aire, más silencio del que cualquier hombre hubiera ofrecido en una noche nupcial. Y en ese gesto sencillo, ella sintió algo extraño, algo que no era miedo ni vergüenza, sino alivio, un alivio tan hondo que sus hombros cayeron sin darse cuenta, dejando que la manta se deslizara un poco mientras su respiración, por primera vez en horas, se volvía constante. Él entonces acomodó una pequeña leña en el brasero, moviéndose con la calma de un hombre que no quiere romper la paz recién nacida. Encendiendo el fuego con una chispa mínima que iluminó la habitación solo lo suficiente para que ella lo viera sin sentirse expuesta. Y cuando la luz bailó sobre su rostro, ella observó cómo él desviaba la mirada con respeto, asegurándose de no invadirla mientras el calor comenzaba a llenar la cabaña. Y fue ese gesto, ese no mirar, ese no reclamar, ese no exigir nada de ella, lo que hizo que su cuerpo, por instinto más que por decisión, se inclinara un poco hacia el lado del fuego, acercándose también a él. Él lo notó por el sonido leve del colchón moviéndose, pero no reaccionó con sorpresa ni con superioridad. Solo estiró el brazo hacia la manta que había caído y la empujó suavemente para que ella pudiera tomarla sin sentir presión, manteniendo los ojos bajos para que no creyera que la observaba, y cuando ella la recogió, con los dedos aún temblorosos pero ya no por miedo, él respiró más lento, marcando un ritmo que su cuerpo, cansado y sobrecargado, terminó imitando sin darse cuenta, hasta que, poco a poco, el temblor de su pecho se suavizó y su cabeza cayó hacia adelante, no sobre él, pero sí más cerca que antes, lo justo para que el fuego les calentara a ambos el mismo aire. Él entonces la dio apenas el cuerpo, no para tocarla sino para ofrecerle su sombra, su presencia tranquila, su silencio seguro. Y cuando ella se rindió al sueño, cayendo con la mejilla sobre el borde de la manta, él movió la leña una última vez, manteniendo viva la pequeña llama que la cobijaba sin saberlo, quedándose despierto lo que quedaba de la noche, no para vigilarla como quien posee, sino para protegerla como quien entiende que esa mujer, esa que había llorado en la cama nupcial, por fin podía respirar sin miedo. El primer rastro de luz entró por la rendija del techo justo cuando ella despertó, con la cabeza aún apoyada en la manta y el corazón latiendo tan despacio que, por un momento breve, creyó que seguía soñando, porque no recordaba la última vez que había dormido sin miedo, sin sobresaltos, sin la sensación de tener que justificar su respiración frente a alguien. Y al levantar apenas la mirada vio al Lakota sentado donde había pasado toda la noche, con la espalda apoyada contra la pared y los ojos entornados por el cansancio, pero sin rastro de molestia ni de arrepentimiento, como si haber velado su sueño hubiera sido algo natural, algo que hacía sin esperar agradecimiento ni reconocimiento. Así que ella se incorporó despacio, sintiendo que su cuerpo estaba más liviano que horas antes, y al hacerlo, la manta cayó un poco, dejándola expuesta en un modo que antes le habría provocado pánico. Pero él, al notarlo, giró de inmediato el rostro hacia el costado, dándole privacidad sin que ella tuviera que pedirla. Un gesto tan simple y tan profundo, que la desarmó más que cualquier palabra. Y cuando ella se acomodó la manta sobre los hombros,
Él se levantó con lentitud, estirando las piernas y frotándose un poco la nuca, evitando mirarla hasta que ella estuviera completamente cubierta. Y cuando al fin volvió la mirada hacia ella, lo hizo desde una distancia respetuosa, como si aún temiera ser un peso, como si esperara su permiso para existir dentro de la misma habitación. Así que ella tragó saliva, tratando de encontrar las palabras para agradecerle lo que había hecho durante la noche, pero la voz se le quebró antes de salir. Y él levantó una mano, no para callarla, sino para liberarla de la obligación de hablar, murmurando en su español pausado: «Descansaste. Eso es suficiente». Y esas palabras, tan sencillas y tan ajenas al modo en que los hombres del pueblo solían hablarle, la hicieron bajar la mirada, no por vergüenza, sino por emoción, porque en esa frase había un reconocimiento que nunca había recibido, que su descanso tenía valor, que su paz importaba, que ella no era un deber ni una molestia, sino una persona cansada que merecía respirar. Y mientras el sol terminaba de asomarse, tiñendo de oro el borde del colchón, él caminó hacia la puerta y la abrió apenas lo necesario, para que entrara el aire fresco, sin invitación, sin prisa, sin presionarla a levantarse. Y cuando una ráfaga suave movió la manta sobre sus manos, ella sintió un escalofrío leve. Ese tipo de escalofrío que llega cuando algo que estaba roto empieza a acomodarse de nuevo. Así que se atrevió a ponerse de pie, con las piernas todavía inestables, y él, sin acercarse, dio un paso hacia atrás para darle espacio. Un gesto pequeño pero cargado de un respeto tan profundo, que la hizo entender que esa mañana no se trataba de obligaciones, ni de tradiciones, ni de lo que el pueblo esperaba de ambos, sino de una verdad silenciosa que había empezado a tejerse durante la noche. Que él no quería lastimarla, ni reclamarla, ni usarla. Que su presencia no era amenaza sino refugio. Y que, quizá por primera vez en su vida adulta, la mañana no la esperaba para juzgarla, sino para dejarla empezar de nuevo. El sol apenas había cruzado el umbral de la puerta cuando se escucharon pasos firmes acercándose a la cabaña. Pasos que no pertenecían a un hombre solo, sino a varios. El tipo de sonido que hace que el corazón se encoja antes de que la mente entienda por qué. Y ella, todavía con la manta entre las manos, sintió cómo un temblor frío recorría su espalda mientras el Lakota se adelantaba un paso, no para esconderla, sino para ponerse entre ella y el mundo que venía detrás de esos pasos. Y cuando la puerta se abrió sin tocar, dejando entrar la silueta de 3 hombres del pueblo, todos con rostros tensos y ojos que buscaban más juicio que verdad, la habitación perdió el calor de la noche y se llenó de ese aire de condena que ella conocía demasiado bien. Porque ellos no venían a preguntar si estaba bien, ni a saber si el matrimonio había sido respetuoso, ni a ofrecer ayuda alguna. Venían a confirmar su fracaso, a ver si su llanto había sido injustificado o vergonzoso. Venían a medir su valor como si su alma fuera mercancía, y lo peor era que ella lo sabía incluso antes de que hablaran, porque uno de ellos, el más viejo, frunció el ceño al verla con la manta aún sobre los hombros, como si su dignidad fuera una ofensa, y dijo con la voz seca: ¿Así recibes tu primera mañana de esposa? Una frase que la golpeó como una piedra y que, en el pasado, la habría hecho encogerse, disculparse, buscar una esquina donde desaparecer. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el Lakota dio un paso, no brusco, no violento, sino tan firme que la madera crujió bajo su peso. Y levantó la barbilla apenas lo necesario para que sus ojos se encontraran con los del hombre, dejando claro con ese gesto que él no respondería por obligación, sino por convicción. Y dijo en un español grave, imperfecto pero afilado: «Ella descansó, y yo la cuidé». Esas palabras, tan simples y tan limpias, hicieron que los hombres del pueblo intercambiaran miradas de incomodidad, porque no esperaban defensa, no esperaban dignidad, no esperaban que un Lakota hablara de ella con respeto, mucho menos con protección. Y el más joven de ellos dio un paso adelante para replicar algo, tal vez para insinuar que él tenía derecho a inspeccionar, a preguntar, a juzgar lo que no le pertenecía.
Pero justo cuando abrió la boca, ella sintió que el aire se tensó, porque el Lakota levantó una mano, solo una mano, abierta y tranquila. No para amenazar, sino para marcar un límite que el pueblo nunca le había permitido tener. Un límite que dijo sin palabras: no cruzas esta línea. Y en ese instante incluso la luz del amanecer pareció detenerse, porque por primera vez en su vida, alguien estaba defendiéndola no porque fuera débil, no por lástima, no por obligación, sino porque lo merecía, y los hombres, sin saber cómo manejar esa dignidad inesperada, retrocedieron un paso, no mucho, pero lo suficiente para que ella sintiera su corazón expandirse apenas un poco, entendiendo que ese amanecer, ese exacto momento en que 3 hombres vinieron a medirla y no pudieron, marcaba el inicio de algo que nunca había tenido. La certeza de que ya no estaba sola frente al juicio del mundo. El aire aún estaba tenso cuando los hombres del pueblo dieron un paso más adentro, como si quisieran recuperar la autoridad que habían perdido al enfrentar a Lakota. Y uno de ellos, el que siempre había repetido que ella no valía nada, clavó los ojos en la manta que aún sostenía, y dijo con desprecio disfrazado de preocupación: si lloró toda la noche, quizá este matrimonio no sirve. Quizá ella no sirve. Palabras que se deslizaron por la cabaña como cuchillos viejos, cargados de un veneno que ella conocía desde niña, y que la hicieron bajar la mirada solo por un instante antes de recordar lo que había vivido la noche anterior. El silencio que no la juzgó, la mano que no exigió, el agua tibia que limpiaba sin humillarla. Así que respiró despacio, tratando de no encogerse mientras el Lakota la miraba de reojo, sin mover los pies, como si estuviera leyendo en su postura el principio de un derrumbe. Y entonces dio un paso hacia adelante, un solo paso, pero tan firme que hizo que incluso el hombre más joven retrocediera, porque ese movimiento tenía el peso de alguien que estaba defendiendo algo sagrado, no algo negociable, y con la voz baja pero llena de acero dijo: ella sirve para ser honrada. Los hombres parpadearon, confundidos, porque nunca habían escuchado a un Lakota hablar así, mucho menos sobre una mujer a la que todo el pueblo solía despreciar. Y el mayor de ellos, terco, molesto, dolido por haber perdido su postura, escupió al suelo y replicó: ¿y quién lo dice? Y fue allí, en ese segundo exacto, cuando el Lakota se enderezó, cuadró los hombros y pronunció una frase que cayó en la mañana como una campana. Yo, su esposo. Ese, su esposo, no era posesión, no era reclamo, no era mandato, era declaración, reconocimiento, un título cargado de respeto y no de dominio. Y las palabras fueron tan inesperadas que incluso ella levantó la cabeza con un sobresalto suave, sintiendo que el corazón se le detenía antes de volver a latir con más fuerza que nunca. Porque nadie jamás la había llamado nada con dignidad frente a otros. Y mientras los hombres procesaban lo que acababan de escuchar, el Lakota dio un paso más, colocándose ligeramente frente a ella sin esconderla, solo marcando un límite claro en el suelo de la cabaña. Un límite que decía que el dolor de ella ya no era terreno accesible para cualquiera, y añadió con calma: la cuidé anoche, la respeto hoy, y la respetaré cada día. Los hombres, desarmados por esa claridad, por esa verdad que no podían torcer, bajaron la mirada, uno por vergüenza, otro por orgullo herido, otro por la incomodidad de ver un honor tan explícito en un hombre al que siempre habían llamado salvaje. Y cuando se dieron vuelta, incapaces de sostener la mirada del Lakota, ella sintió algo que nunca había sentido antes. Una mezcla de alivio, incredulidad y una calidez tan inesperada que se le humedecieron los ojos sin llanto. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez en su vida, alguien había dicho su nombre, su lugar, su dignidad, frente a todos. El silencio que quedó después de que los hombres se marcharon parecía otro tipo de luz. No la del sol que entraba por la puerta, sino la que viene cuando una vida entera deja de temblar. Y ella, aún con la manta apretada contra el pecho,
Sintió que el cuerpo le pesaba de un modo distinto, como si cada músculo estuviera tratando de comprender que acababa de ser defendida, respetada y nombrada como nunca antes. Él, el Lakota que había velado sus sueños sin tocarla, que había limpiado sus lágrimas sin pedir nada, que había enfrentado al pueblo sin alzar la voz, ahora caminó hacia la ventana para abrirla del todo, dejando entrar un aire tibio que hizo que la cabaña oliera a tierra húmeda y a comienzo nuevo. Y cuando regresó a su lado no ocupó más espacio del necesario. No la miró esperando gratitud ni temblor. Solo inclinó un poco la cabeza. Ese mismo gesto respetuoso que había hecho cuando la encontró llorando en la cama. Y ella, sin entender de dónde venía la valentía, extendió la mano apenas, tocando por primera vez el borde de su muñeca. Un roce leve, casi torpe, pero suficiente para que él levantara los ojos con una suavidad que no necesitaba palabras. Y en esa mirada, ella vio algo que nunca había creído merecer. No deseo, no lástima, no obligación, sino reconocimiento. Y el amanecer, entrando en la cabaña como si también quisiera ser testigo, iluminó la mitad de su rostro justo cuando ella dijo, con una voz que ya no se rompía: «Gracias por no hacerme daño». Pero él negó despacio, como si esas palabras fueran demasiado pequeñas para lo que había ocurrido, y murmuró: «No vine a tomar, vine a caminar contigo». Y aunque ella no sabía aún si estaba preparada para caminar al lado de alguien, sí sabía esto. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de su propio nombre, ni de su cuerpo, ni de la noche, ni de la cama nupcial, porque un hombre que no era de su sangre ni de su pueblo, un hombre al que todos llamaban salvaje, había sido el único capaz de mostrarle qué significaba ser vista sin ser herida. Así que respiró hondo, dejó que la manta cayera con naturalidad sobre sus brazos, y dio un paso hacia la luz que entraba desde afuera, sabiendo que ese amanecer no la reclamaba como esposa, ni como deuda, ni como carga, sino como una mujer que comenzaba por fin a vivir. A veces, la dignidad no llega con ruido. Llega con una mano que limpia lágrimas sin pedir nada. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias llenas de verdad y redención en Lágrimas de Ayer. Cuéntame, si hubieras visto a alguien llorar así en su primera noche, ¿habrías ofrecido tu respeto?